Al fin, la novela ganadora del Premio Planeta del año 2022, Lejos de Luisiana, de la escritora Luz Gabas. Como ya lo dije anteriormente, todas las novelas de Luz Gabas combinan la novela romántica con la novela histórica, y esta no es la excepción. Es una novela cautivante, narrada de una manera magistral y con un rigor histórico notable sobre un episodio muy interesante que versa sobre la participación de España en la independencia de los Estados Unidos de América. Son más de 700 páginas de un estilo insuperable, personajes que calan muy hondo y una trama bien intensa hasta el final. ¿Y qué final? Creo que es una obra que nos muestra el coraje, el sacrificio y el heroísmo de nuestros personajes en una época muy convulsa políticamente, de cambios profundos y donde las personas vivían en una sociedad muy estricta, prejuiciosa y asfixiante. La novela empieza en el año 1763, donde veremos a dos amigos comerciantes de Luisiana, Jérôme Girard y Benoît Leroux, quienes ganaron la exclusividad del comercio con los indios del norte. Girard se estableció con su familia en Nueva Orleans, ciudad de Luisiana, y recibía la mercadería que su socio Leroux le mandaba del norte. En ese momento, Luisiana era territorio francés y ellos y sus familias eran franceses. Todo iba bien. Los indios se llevaban mejor con los franceses que con los ingleses porque decían que al ser pocos los franceses eran quienes les hacían menos daño. En cambio, los ingleses venían en hordas a su territorio y lo único que hacían era matar. Pero un día el lugar de los indios Illinois al este del Mississippi sería cedido a los ingleses y las tierras del oeste pasarían a manos españolas. Y por supuesto, todos los permisos comerciales serían revocados y los comerciantes tendrían prácticamente que empezar de cero con las nuevas autoridades que iban a llegar. Y esto afectaría a Girard, a Leroux y a sus familias. Entonces Girard, que gozaba de una posición económica envidiable y era un hombre muy hábil en los negocios y muy inteligente, se encargó de codearse con las nuevas autoridades que venían de España. No fue muy complicado porque Girard era un hombre muy bueno, trabajador, justo, honesto, que se daba cuenta perfectamente de lo que tenía enfrente y supo estar siempre del lado correcto de la historia. Girard entabló amistad con dos jóvenes de la tribu Kaskaskia, que hacían de intérpretes en las reuniones del consejo cuando participaban ingleses, franceses y tribus locales. Él estaba consciente del sentimiento de las tribus locales hacia los ingleses y no le costó tener un acercamiento muy cordial y comercial con estos dos jóvenes. En un enfrentamiento con tribus rivales, estos dos jóvenes, Saracen e Ixcate, resultan heridos, sobre todo este último, que tenía una herida abierta y que sangraba mucho. Y por la confianza con Girard, terminan en su casa y se les dio todos los cuidados que necesitaron para curarse y salvar la vida. Es ahí que Suzette, la hija menor de Girard, en ese momento conoce a Ixcate y lo ayudó con su recuperación. Suzette tenía 8 años e Ixcate 14, creo, eran niños prácticamente, pero durante semanas ella se convirtió en la profesora de francés del joven, quien ya estaba familiarizado con el ambiente de los colonos franceses gracias a la labor y a las enseñanzas de los jesuitas de su poblado. Además, Ixcate no era sanguinario ni salvaje, ya lo había demostrado en el campo de batalla, y a pesar de su juventud, sabía ser una persona justa y de honor. De manera que cuando llegó el momento de la despedida, ambos jóvenes intercambiaron presentes para recordarse siempre. Ella le regaló una cadenita de oro con un dije religioso y él le dio su amuleto. Y desde entonces ninguno de los dos se lo quitaría. Ya. Está de más decir que ambos se enamoraron con locura y será una batalla casi imposible de ganar y que tendrán que librar contra el destino, contra el mundo en el que les tocó vivir, contra la sociedad y contra la resignación de perder al amor verdadero. Hay una frase hermosísima que le dice Ixcate a Suzette: eres mi río, no puedo poseerte sino dejarte fluir, pero aún desde la distancia regarás siempre mi alma. Miren, solo por esa frase se merece el premio y todos los que haya. Es hermosísima. No quiero adelantar más de la trama, pero sí puedo decir que hay 3 batallas importantes. La primera es comercial. Todos los actores involucrados, sobre todo los europeos y los colonos, van a querer ganar algo para sus negocios, sus comercios, sus intereses. La segunda, y creo que la más importante, es la batalla política, que va a ser muy compleja porque desde el momento en que las 3 potencias europeas del momento se disputan un territorio, nada puede ser una explicación simple y este ambiente político siempre va a ir de la manito de la primera, que es el comercio.
hay que tener en cuenta que es un relato que abarca 40 años de historia. Entonces vamos a poder observar que primero los colonos norteamericanos pelearon con los ingleses contra Francia y España. Ganó Gran Bretaña. Pero después Gran Bretaña cedió a los indios del oeste de los Apalaches sin asentamientos europeos, cedió las tierras, pero las compañías, las empresas de Ohio y del Mississippi, de propiedad de los colonos norteamericanos, querían ampliar sus inversiones justamente ahí y no se los permitían. La ley no se lo permitía. Y las revueltas empezaron porque Gran Bretaña, para pagar las deudas contraídas por la guerra contra Francia y España, reventaba a punta de impuestos a los colonos norteamericanos, quienes a su vez argumentaban que por qué tenían que pagar impuestos si ni siquiera tenían representación, o sea, voz y voto en el Parlamento Británico de Europa. Y esto es muy interesante porque en el fondo esta fue una batalla por la igualdad ante la ley que los británicos nunca quisieron brindar a sus propios compatriotas y siempre los tuvieron como ciudadanos de segunda categoría en las colonias. En ese desbarajuste entra España, que hay que decirlo, fue pionera en muchos aspectos, sobre todo en derechos humanos. Sí, en derechos humanos, porque se promulgó un decreto por el cual se prohibía la esclavitud de nativos americanos, que al final eso era lo que diezmaba a las poblaciones originarias, sumado, claro está, a otros aspectos externos, ¿verdad? Y eso también lo hicieron en México y en Perú. Es por ello que en nuestros países no hubo exterminio, al contrario, surgió una nueva raza, el mestizo. También permitieron que los esclavos negros compraran su libertad y la de otros también. Finalmente, las medidas económicas que tomaron para Luisiana mejoraron la situación financiera de esta nueva provincia española. Y es así que España decide ayudar a los norteamericanos con su independencia, que implicaba unirse a Francia y declararle la guerra a Gran Bretaña. Esa independencia era inexorable, pero creo que España jamás se imaginó que algún día los pactos con los independentistas serían tan sólidos como una pluma y que serían expulsados de Luisiana por la ambición natural que tienen todas las naciones nuevas, que es el deseo de expansión. Y la ambición es consustancial al ser humano. Ya era el año de 1779. Hay una paradoja histórica que resalta este libro, y es que para 1781 España nunca reconoció formalmente la independencia de los estados angloamericanos, o sea, de los Estados Unidos, a pesar de haber contribuido a ella para hacerle daño a los ingleses. Porque ¿qué ejemplo le estarían dando a las provincias españolas de los virreinatos en Hispanoamérica? También iba a llegar, por supuesto, la Revolución Francesa en 1789 y el terror y el grado de paranoia en la que cayó la monarquía española fue de no creer. Todos los ciudadanos españoles con ascendencia francesa eran espías, eran malos, eran de lo peor. Las fronteras cerradas, nadie entraba, nadie salía, solo se podía movilizar con salvoconductos que eran emitidos contaditos con los dedos de la mano, creo que por el mismo monarca. Y el rey no aceptaba la disidencia, ni siquiera de sus asesores con más experiencia y que habían sido más cercanos a él durante mucho tiempo. Y justamente el terror de esta gente era que esos aires de libertad se vinieran para las colonias virreinales de Hispanoamérica. Y para terminar, la tercera batalla, como ya lo dije, es la que libran Suchet e Ixcate, que era un amor inquebrantable. Ambos iban a pelear para estar juntos a pesar de las circunstancias y todo el entorno que tenían que enfrentar, sobre todo el político, porque ninguno de los dos había podido gozar de una paz verdadera y duradera desde que tenían prácticamente uso de razón. Y ambos eran luchadores por eso. Me ha encantado, bien ganado el premio. Es una joya de novela, no es corta, son más de 700 páginas y es una historia de una belleza descomunal y una de las novelas más bonitas que he leído en mucho tiempo. Los personajes son buenísimos todos, bien construidos, con un crecimiento perfecto a lo largo de la novela. El estilo narrativo es claro, preciso, implacable y muy apasionado durante los grandes acontecimientos de la novela. Es una obra que nos deja un aprendizaje inmenso y considero que eso tiene un valor incalculable. Podemos repasar una y otra vez las citas, las reflexiones, las frases y siempre nos harán pensar sobre tantísimas cosas de nuestras propias vidas. Me deja muchas reflexiones. Hay pasajes sobre la compasión hacia las personas que quedan atrapadas en un conflicto que no provocaron y que nunca tuvieron la oportunidad de elegir dónde vivir
ni a qué familia pertenecer. Hay una escena en la cual Ixcate se enfrenta a su hermano porque este le recrimina ser un cobarde por no haber matado a un niño de una tribu enemiga. Entonces él le responde por qué debía pagar ese niño las consecuencias de los actos de los adultos. Nos convertimos también en testigos de la rutina bélica en territorios en disputa y constantemente en convulsión. La narración de los enfrentamientos, tanto entre los indios norteamericanos con tribus enemigas, como entre las armadas española y británica, son imperdibles. Me parece interesante que la autora nos muestre una especie de paralelo entre las decisiones de vida que tomaron las dos hermanas protagonistas de la novela y sus reales anhelos. Me refiero a Suzette, la protagonista principal, y su hermana mayor, Margot. En el caso de esta última, la razón siempre le había ganado la batalla al corazón, porque ella le daba muchísima más importancia a la posición social y a la seguridad que a sus propios sueños y sentimientos. Y claro, Suzette era completamente distinta. Era una mujer con mucho carácter, con una fortaleza interior insuperable, que demostró una gran resiliencia a pesar de las dificultades, leal a sus principios de vida y que decidió que solo el amor guiaría sus pasos, a pesar de que nunca se sintió lo suficientemente valiente como para lograrlo, porque había visto durante mucho tiempo que quienes seguían el dictamen de sus sentimientos habían terminado ejecutados. Pero el valor no es no sentir miedo, ¿verdad? Sino a pesar de sentirlo, seguir adelante. Es muy triste la parte en la que Ixcate se siente como un hombre sin tierra por culpa de los europeos. Los intereses comerciales terminaron imponiendo una paz interesada que conllevaba a que su propio pueblo vendiera sus tierras. Y vio que eso ya no tenía marcha atrás, porque cada vez los blancos iban abarcando más y más territorio y ellos serían llevados a reservaciones de tierras eriazas o susceptibles a desastres naturales como inundaciones que se llevan sus cosechas. Y finalmente ellos serían los más perjudicados en esa disputa de territorios que les pertenecían, pero que los europeos codiciaban. Es triste también porque las tribus norteamericanas tenían una relación hermosa con la naturaleza. Hay una escena en la que Ixcate conversaba con su amigo Saracen y este le decía que ya era hora de que se casara y de que tuviera hijos, etc. Y él solo callaba porque su corazón le pertenecía a Suzette. Y surgió en su mente la imagen de un mirlo y su melodía. Y de todas las aves que había observado, el mirlo permanecía monógamo hasta la muerte de uno de los miembros de la pareja. Y se sorprendió a sí mismo de haber pensado en eso justo cuando acababa de ver a Suzette. Y ahí se dio cuenta de que ese era un sentimiento que iba a ser eterno y muy profundo. Me he quedado con una cita muy bonita que no sé si será original de la autora o de algún actor o de quién, pero es muy bonita. Subraya esa idea de que la vida no es fácil, mucho menos para la gente que migra o se queda sin tierra o está pasando por momentos complicados. Cuando Ixcate regresó triunfante después de superar una prueba que debía pasar como todo joven de la tribu, se reunió con su padre y le dijo que él ya era todo un hombre y el camino en adelante sería más sencillo. Y su padre no lo felicitó y le dijo: no pidas una vida fácil, hijo, pide fuerzas para soportar una vida difícil. Y ese consejo que guardó en su corazón marcaría su vida para siempre. Una frase muy bonita, no sé si será de la autora o de quién, pero es muy linda y la rescato. Tal vez esta novela con título Lejos de Luisiana no se refiera tanto a estar lejos de un territorio físico, sino a estar lejos de la vida del otro, del ser amado, pero que está cerca porque vive en nuestra memoria todo el tiempo, junto con esa gran cantidad de recuerdos que reclaman nuestra atención con cada paso que damos. Tener a los que queremos en la memoria, a pesar de la distancia y a pesar de hacer frente al paso del tiempo, a las dificultades, a la enfermedad, y pelear por cambiar ese destino, creo que es el centro de esta reflexión y el eje de esta novela, el cambio. Y como dijo la misma autora cuando recibió el premio, esta es una novela sobre la vida que es como un río, que a veces fluye manso y a veces se desborda. Los acontecimientos históricos condicionan la vida y las decisiones de los personajes. Una novela sobre el esfuerzo y la fortaleza necesaria para seguir adelante en tiempos de incertidumbre, enfermedad y de guerra es esta novela. ¿Qué más queremos? Así que recomiendo esta lectura porque es bellísima y la van a disfrutar muchísimo como yo la he disfrutado. Así que nada, léanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña. ¡Chao! Una persona justa y de honor, el maldito timbre, puta madre. Desde la distancia ya me cae.